Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Yo estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que levanta pasiones. El título lo dice todo, ¿verdad? Vamos a sumergirnos en el mundo de los chismecitos jugosos, de las especulaciones, de las teorías y por supuesto, del magnetismo innegable de Can Yaman y Demet Özdemir. Hoy vamos a hablar de Por qué Jefe, la historia secreta revelada. Sí, ya sé lo que están pensando. ¿Otra vez hablando de ellos? Ya no hay más que decir. Pues les aseguro que sí. Y no solo eso, sino que vamos a ir más allá de lo que ya conocemos, profundizando en detalles que tal vez se les hayan escapado, o que por el contrario, hayan estado esperando ser destapados. Prepárense para un viaje lleno de datos, de análisis, de rumores, y de esa chispa innegable que siempre rodeó a esta pareja de telenovela. Pero antes de que empecemos, no puedo empezar sin pedirles que se suscriban al canal. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque prometo que vienen muchísimos más chismes, análisis y noticias de sus estrellas favoritas. Y ahora sí. Comencemos. Para entender bien el porqué detrás de toda esta historia, tenemos que remontarnos a los orígenes. Estamos hablando de la serie Erkenzicus, que en español conocimos como Pájaro Soñador, o El Pájaro Madrugador, donde Can Yaman y Demet Özdemir compartieron pantalla. Y ¡ay, qué química! Desde el primer episodio, la tensión entre ellos fue palpable. La forma en que se miraban, la manera en que se relacionaban, era algo más que simple actuación. Era, en palabras sencillas, fuego puro. La serie fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como a nivel internacional. Y con el éxito llegó la fama, la atención mediática y por supuesto, los rumores. Y estos rumores fueron explosivos. Desde el principio, se especuló sobre una relación amorosa fuera de las cámaras. Los fans, como no podía ser de otra manera, se volvieron locos. Empezaron a analizar cada foto, cada vídeo, cada gesto, en busca de pruebas. Y claro, las pruebas no tardaron en aparecer. Fotos en situaciones supuestamente románticas, comentarios en redes sociales que insinuaban algo más, declaraciones en entrevistas que dejaban entrever una complicidad especial. Incluso se hablaba de viajes juntos, de encuentros secretos. Todo alimentaba la llama de la esperanza para los fans que querían verlos juntos en la vida real. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿De verdad hubo una relación? ¿O todo fue una estrategia de marketing para impulsar la serie? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Algunos aseguran que sí, que hubo una relación. Que el amor que veíamos en la pantalla se trasladó a la vida real. Que Can y Demet estaban verdaderamente enamorados. Que los sentimientos eran genuinos y fuertes. Argumentan que la intensidad de su conexión era innegable y que simplemente no se podía fingir. Esta postura se basa en la creencia de que la química que emanaba de la pantalla era demasiado palpable para ser orquestada. Los defensores de esta teoría señalan la manera en que Can y Demet se miraban, la forma en que sus sonrisas parecían genuinas, y la naturalidad con la que interactuaban fuera de guión en entrevistas y eventos promocionales. Para ellos el amor era evidente y la conexión profunda. Creen que la energía entre ellos era tan poderosa que trascendía el set de filmación y se infiltraba en sus vidas personales. Esta visión romántica del asunto es comprensible, dado el impacto que la serie tuvo en sus vidas y el deseo de creer en el amor, especialmente en el mundo del espectáculo. Por otro lado, hay quienes sostienen que todo fue un montaje. Que la productora, la cadena de televisión y hasta los propios actores, se beneficiaron de la expectación creada alrededor de su supuesta relación. Que la estrategia fue perfecta porque generó un interés masivo en la serie, disparando sus audiencias y aumentando su popularidad. Y por supuesto, ambos actores vieron sus carreras catapultadas al éxito. Esta visión más cínica considera que la industria del entretenimiento es un negocio y que en este caso, la relación fue una herramienta de marketing bien ejecutada. Argumentan que la presión de los medios, la necesidad de mantener al público enganchado y el deseo de alcanzar el éxito económico motivaron esta estrategia. Creen que las fotos, los comentarios y las insinuaciones fueron cuidadosamente orquestadas para generar expectación y alimentar el interés del público. Para ellos el amor en la pantalla era solo una actuación, y la química, producto de un buen trabajo de los actores y la dirección. Esta perspectiva no niega el talento de Can y Demet,
sino que los considera astutos profesionales que supieron aprovechar la situación en beneficio de sus carreras. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Hubo o no hubo romance? La verdad es que, como suele ocurrir en estos casos, probablemente esté en algún punto intermedio. Es muy probable que entre ellos existiera una fuerte atracción, una complicidad especial, una conexión emocional muy intensa, producto de pasar tantas horas juntos en el set compartiendo experiencias, emociones y, por qué no, un profundo cariño. Esta postura intermedia reconoce la complejidad de las relaciones humanas y la influencia del entorno profesional. Sugiere que, si bien no hubo un romance formal, sí existió una conexión genuina, producto de la intimidad que genera el trabajo conjunto, la exposición emocional y la lucha por alcanzar un objetivo común. Esta teoría considera que la atracción, el cariño y la complicidad son elementos naturales en una relación de trabajo tan intensa, y que incluso pueden desembocar en sentimientos más profundos. Sin embargo, también reconoce la presión mediática, la necesidad de proteger la vida personal y la posibilidad de que la relación se mantuviera en un plano más platónico. Esta es probablemente la explicación más plausible, que equilibra la pasión de los fans con la realidad de la industria. Pero de ahí a hablar de un romance formal, con todas las de la ley, es algo que solo ellos saben con certeza. Lo que sí es cierto es que, aunque no llegaran a formalizar una relación, la química que tenían era innegable, y ese es el secreto que los fans nunca olvidarán. Este secreto, la chispa que encendió la pantalla, es lo que mantiene viva la llama del interés y la especulación. Es la base sobre la que se construyen las teorías, los rumores y las esperanzas de los fans. Es la razón por la que incluso hoy, el nombre de Can Yaman y de Mehmet Özdemir sigue generando tanto interés y debate. Y aunque la verdad sobre su relación permanezca oculta, la magia que compartieron en Erkencikus perdura en la memoria de todos. En cuanto a la historia de Por qué Jefe, hay varios factores clave que podrían explicar el misterio de la relación entre Can Yaman y Mehmet Özdemir. Primero, la dinámica de trabajo. Pasar tanto tiempo juntos grabando escenas románticas, compartiendo risas y lágrimas, crea una conexión muy especial. Es muy fácil que en ese contexto surjan sentimientos. La inmersión en un proyecto común, la necesidad de confiar el uno en el otro para construir la narrativa, y la vulnerabilidad que implica la interpretación emocional, generan una intimidad única. Las largas jornadas de rodaje, las conversaciones en el set, y la camaradería que se establece entre los miembros del equipo, contribuyen a forjar lazos fuertes. En este contexto, la línea entre lo profesional y lo personal se difumina, y los sentimientos pueden florecer de manera natural. La cercanía que se crea es un caldo de cultivo perfecto para la atracción y el enamoramiento. Segundo, la presión mediática. La fama, los fans, la atención constante de la prensa, todo eso puede influir en la forma en que se relacionan dos personas. Es probable que en algún momento se sintieran obligados a mantener ciertas apariencias, a alimentar los rumores, a jugar un poco con la expectativa de sus seguidores. La vorágine mediática, la necesidad de mantener la atención del público, y la presión de las productoras y los medios, pueden generar una atmósfera de artificialidad. Los actores se convierten en objetos de deseo, y sus vidas personales son escudriñadas con lupa. En este contexto, la realidad se mezcla con la ficción, y es fácil perderse en el laberinto de la fama. La necesidad de complacer a los fans, de mantener la imagen pública, y de proteger la carrera profesional, pueden llevar a los actores a adoptar roles y a alimentar los rumores, incluso si no corresponden a la realidad. La presión puede ser asfixiante y la línea entre lo verdadero y lo falso se vuelve borrosa. Tercero, la personalidad de cada uno. Tanto Can como Mehmet son personas muy atractivas, con mucho carisma y, por lo que hemos visto, con una gran profesionalidad. Pero también son seres humanos con sus propias emociones, sus propias inseguridades, sus propios deseos. ¿Es posible que sintieran algo el uno por el otro? Absolutamente. La química entre dos personas no se puede controlar ni forzar. La atracción es un fenómeno complejo que se basa en la compatibilidad, la admiración, la empatía y la conexión emocional. Ambos actores, con sus personalidades magnéticas y su talento indiscutible, son susceptibles de enamorarse. Es natural que al compartir tantas experiencias juntos, desarrollaran sentimientos el uno por el otro. La atracción física, la admiración mutua y la complicidad que se genera en el set, pueden desencadenar una chispa que trascienda lo profesional. Reconocer esta posibilidad no implica afirmar que hubo un romance formal,
pero sí aceptar que la conexión entre ellos era real y que los sentimientos podían ser intensos. Otro punto interesante es el final de la serie. La forma en que Erkenci-Kus concluyó con ese final feliz que tanto deseaban los fans, parecía cerrar el círculo. ¿Pero realmente lo cerró? ¿O fue un final que en realidad solo sirvió para avivar aún más las llamas de la esperanza? El final feliz, el triunfo del amor, la imagen de Kan y Demet juntos para siempre, fue un cierre perfecto para la serie. Sin embargo, también dejó un vacío. Los fans, acostumbrados a la historia de amor, al romance y a la química entre los protagonistas, se quedaron con la sensación de que la historia no había terminado del todo. El final, en lugar de ser un punto final, se convirtió en un punto suspensivo. La esperanza de que la magia de la pantalla se trasladara a la vida real, se mantuvo viva en el corazón de los seguidores. El final feliz, en lugar de cerrar el círculo, lo abrió a la especulación y a la fantasía. Y aquí llegamos a la supuesta historia secreta que mencionábamos en el título. ¿Qué se esconde detrás de todo esto? ¿Hay algo más que no sabemos? Pues bien, hay quienes aseguran que después de que la serie finalizara, la relación entre Kan y Demet sufrió altibajos. Que hubo momentos de distanciamiento, pero también reencuentros y momentos de mucha cercanía. Esta historia secreta se basa en rumores y especulaciones que se han alimentado a lo largo del tiempo. Se dice que tras el final de la serie, la presión mediática, la distancia geográfica y las nuevas relaciones personales dificultaron la continuidad de una posible relación. Sin embargo, también se habla de reencuentros discretos, de llamadas telefónicas a altas horas de la noche, y de mensajes secretos que alimentaron la esperanza de los fans. Estas historias, que circulan en foros de Internet, redes sociales y medios de comunicación, han contribuido a mantener viva la llama del interés y la especulación. Se habla de llamadas telefónicas nocturnas, de mensajes secretos, de encuentros furtivos en lugares discretos. Se dice que a pesar de que ambos rehicieron sus vidas amorosas con otras personas, la conexión que existía entre ellos nunca se rompió del todo. Estos detalles, aunque no verificados, alimentan la leyenda y añaden misterio a la historia. La imagen de dos personas que, a pesar de las circunstancias, mantienen una conexión especial, es romántica y atractiva. La idea de que el amor, aunque no se manifieste de manera pública, sigue existiendo, resuena con el público. Los rumores de llamadas nocturnas, mensajes secretos y encuentros discretos sugieren que la chispa entre Kan y Demet nunca se apagó del todo, y que la historia, de alguna manera, continúa. Claro, todo esto son rumores. Pero lo cierto es que hasta el día de hoy, cuando se menciona a Kan Yaman y Demet Özdemir, la expectativa es enorme. Los fans siguen soñando con una posible reconciliación, con un nuevo proyecto juntos, con una segunda oportunidad para su amor. La popularidad de Kan y Demet y el éxito de Erkenci-Kus han creado una legión de fans que siguen apoyándolos y soñando con su reencuentro. Cada vez que se mencionan sus nombres juntos, la expectativa se eleva, y los rumores resurgen. Los fans que vivieron el romance de Sanem y Kan como propio, no han perdido la esperanza de que la magia de la pantalla se repita en la vida real. La idea de un nuevo proyecto juntos, de una segunda oportunidad para su amor, es un sueño recurrente que mantiene viva la llama del interés. Y por qué no decirlo, nosotros también. Verlos juntos en pantalla con esa química que los caracteriza, es algo que nos encanta. Pero lo más importante es que sean o no pareja, tanto Kan como Demet son dos grandes profesionales, dos personas talentosas que han logrado conquistar el corazón de millones de personas en todo el mundo. El encanto de Kan y Demet reside en su talento, su carisma y su capacidad de conectar con el público. Su éxito es el resultado de su esfuerzo, su dedicación y su profesionalismo. Independientemente de su vida personal, ambos han logrado conquistar el corazón de millones de personas en todo el mundo, y su trabajo es reconocido y admirado. Su éxito es el ejemplo de que el talento y la perseverancia son recompensados. Así que, en resumen, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que la química entre Kan Yaman y Demet Özdemir era real, innegable y palpable. La conexión que se establecieron en la pantalla fue evidente y trascendente. Segundo, que la relación entre ellos, ya fuera sentimental o no, fue muy intensa y especial. La cercanía y la complicidad que compartieron influyeron en su vínculo. Tercero, que la historia de Por qué Jefe sigue siendo un misterio que tal vez nunca lleguemos a desvelar por completo. La incógnita sobre la verdadera naturaleza de su relación mantiene viva la especulación.
Y cuarto, que independientemente de lo que haya pasado, ambos actores han dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Su trabajo, talento y carisma son recordados por sus fans. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final, gracias por ser parte de esta comunidad. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que hubo romance entre ellos? ¿Tienen alguna teoría propia? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y saber qué piensan. No se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.